Continuando con la hora del economista, en esta oportunidad tenemos la presencia de un destacado profesional, un investigador, una persona que durante muchos años viene realizando estudios importantes, así como también preocupaciones por el destino del Perú. Nos estamos refiriendo al doctor Carlos Morales Andrade, doctor en administración, primer puesto en la Universidad de Lima y también en la Universidad de San. Asimismo ha sido pues consultor, digamos, comercial y financiero. Además ha tenido una experiencia laboral vasta, ¿no?, en el sector público y privado a nivel nacional, y una de las personas obviamente que viene preocupándose por todos los problemas que tienen actualmente en la mira los problemas estructurales del país. Con esto vamos a empezar con una mirada, digamos, integral, pensando el futuro del país y sobre todo pensando en las generaciones que vienen y se preocupan, ¿no?, hacia más adelante. Muy buenas tardes, estimado Carlos. Buenas tardes. ¿Cuál es, digamos, bienvenido al programa? Este es el Valor Economista, y en esta oportunidad, pues, los economistas del Perú se están, digamos, observando y viendo, porque esto llega a nivel nacional, y queríamos empezar con la primera, digamos, una pequeña reflexión introductoria con respecto a lo que tenemos como preocupación nacional, ¿no? Nos estamos refiriendo a este tema que se ha generado un debate, la privatización de las empresas del Estado. Algunos colegas profesionales, instituciones que hemos podido observar, sostienen que hay que privatizar las empresas porque son ineficientes. Otros sostienen no, hay que defender las empresas, pero solamente la empresa estratégica. En ese sentido, pues obviamente hay todo un debate, ¿no?, de destacados profesionales, y tiene su sustento correspondiente a partir de un marco político e ideológico, ¿no? Yo quisiera tu opinión con respecto a este tema tan candente. A ver, cuando empezaron a tratar el tema de la privatización de las empresas del Estado, nosotros dimos nuestro punto de vista. La primera empresa que se privatizó fue Aeroperú. Se hizo sin planificación, se hizo sin una organización clara, sin un cronograma claro. Era ministro de Economía de nuestro país el señor Camet, ministro de Economía del señor Alberto Fujimori. Les contaron a todos los peruanos, sin excepción, que iba a comprar esta empresa el grupo mexicano del señor Gerardo de Preguazán, que ellos administraban Aeroméxico y Mexicana, y así se fueron a una privatización. Pasaron los días y cuando estos señores compraron, apareció de presidente del directorio, primer presidente del directorio del grupo mexicano, el señor Graña Miró Quesada. Cuando empezamos a averiguar, una empresa que tenía 2.300 millones de dólares en activos, edificios, casas propias, casas consideradas monumentos históricos en Japón de propiedad de Aeroperú, oficinas completas en Argentina, edificio de 6 pisos nuevo en Chile, etcétera, casi 70.000 metros cuadrados en el aeropuerto, que fueron comprados por el señor Sandoval de Talma, tengo entendido, que trabajaba con el señor Fujimori. Teníamos 1.400 millones en rutas, teníamos apertura de oficinas en la parte operativa, administrativa, comercial, legal, en todo América del Sur, Estados Unidos, oficinas en Europa, oficinas en Asia, almacenes de repuestos, almacenes donde se fabricaban los frenos para la compañía Douglas, en fin, todo esto sumaba 2.300 millones de dólares en activos. ¿Cómo es posible que esa empresa se le haya vendido al grupo del señor Miró Quesada con el señor de Preguazán en 19 millones de dólares? 2.300 en 19 millones de dólares. Y nadie ha dado cuenta de eso. Y de esas 236 empresas que privatizó el señor Camet, casi 34 o 35 fueron compradas por el señor Graña Miró Quesada y otros grupos que se habrían puesto de acuerdo con él para poder tomar el control de las empresas del Estado. Cuando esto se dio, todo el mundo dijo, con una campaña muy fuerte, las empresas del Estado no funcionan, las empresas del Estado tienen que venderse, inclusive las estratégicas, porque no existen empresas estratégicas. Muy bien, y ustedes verán que cuando esto pase a las manos privadas de la gente del exterior, ustedes verán cómo cambian las cosas. Señores, ha pasado un tiempo donde podemos
evaluar lo que ha sucedido. Así es. Y esto ha sido, véanlo bien, una mega estafa y le han quitado sus empresas a Perú. Yo estoy de acuerdo que se venda lo que no funciona, pero si yo, con mi gente de Aeroperú, le entregamos al señor Alberto Fujimori una empresa totalmente en azul, pagadas todas las deudas de todas las administraciones anteriores, pagadas todas las deudas que tenían con el Banco de la Nación de administraciones anteriores, y la pusimos completamente en azul y le dimos valor a todos sus activos, a todas sus propiedades, ¿cómo es posible que la vendieran en 19 millones de dólares y que nadie tomara cuenta de ello? ¿Y en cuánto vendieron esas otras 36 empresas que compró el señor Graña, que se las vendió, todos lo sabemos, su socio y amigo, ministro de Economía, el señor Camet? ¿En cuánto las compró? ¿Cuánto valían? Acá estamos hablando solo de Aeroperú. ¿Y las otras? ¿Cuánto suma todo eso que se le quitó al Perú? Y uso la palabra quitó y no la palabra robó, por si acaso. Muy bien. Interesante, digamos, lo que nos cuenta, por cuanto él es una persona que ha sido, pues, actor protagónico, por cuanto fue presidente de Aeroperú. Así es. ¿No? Durante esos años, y tiene, pues, toda la autoridad profesional, ¿no?, para poder opinar lo que estamos escuchando en este momento. Estimado Carlos, efectivamente, hay empresas también, Aeroperú es una de ellas, pero también se han privatizado otras empresas que unos consideran que fueron estratégicas o simplemente fueron rematados o fueron, digamos, privatizados a precio ganga. Digamos, ¿cuál es tu balance, digamos, a raíz de lo que hemos podido observar ya hasta el siglo XXI, el 2024, durante este proceso, digamos, que se ha hecho la privatización? ¿Cuál es tu balance? ¿Positivo, bueno, valió la pena, no valió la pena? ¿Cuál es tu balance? Definitivamente no valió la pena. Y no valió la pena ¿por qué? Te lo voy a explicar. Tú has escuchado en el mercado que dicen, oye, estos precios se están disparando, sí, y no tenemos con qué regularlos. ¿Por qué no tenemos con qué regularlos? Porque lo que teníamos para regular, que eran las empresas del Estado en esos sectores, ¿correcto?, ya no existen. Y algo peor todavía. Si tú disparas el precio del galón del combustible y no tienes a Petroperú controlando lo que es energéticos, esto se va a ir hasta donde ellos quieran y tú no vas a tener con qué regular. Si tú ves que se disparan el precio del transporte, tú no tienes ya esa famosa PTL del pasado, la compañía de transporte terrestre, con qué regular. Si tú tienes una aerolínea que el transporte Lima-Miami-Lima lo vendía en $480 y ya no tienes esa empresa, hoy día vemos que ese mismo transporte por esa misma ruta Lima-Miami-Lima está en $1,200 en economy, en la clase económica del avión. Entonces, todas esas cosas han servido para darte cuenta que las empresas del Estado no solamente pueden ser competitivas como lo fue Aeroperú, sino sirven para regular sus mercados. Hoy en día en Inglaterra, en Perú y en los países que creyeron en esa historia del neoliberalismo, están pagando los platos rotos. Y el servicio ha sido muy malo, definitivamente desastroso para lo que ha sido la economía de Perú. Muy bien, ¿qué le dirías, digamos, a estos colegas, incluidas instituciones como los colegios profesionales, algunos de ellos hasta profesionales que tienen larga trayectoria, opinan de que las empresas, como son del Estado y no son dueños de nada, a la vez no deberían, digamos, estar en manos del Estado porque simplemente no son responsables, no los cuidan, no los protegen y como es de nadie, pues simplemente hacen mal uso? Y existe otro grupo de instituciones que sostiene actualmente que deberíamos apoyar, potenciar. Entonces, el caso de Petroperú, lo acabas de mencionar muy bien, y aquí hemos tenido toda una polémica y un debate de si vale la pena o no, digamos, sostener y mantener, por ser estratégica, por ser importante, o tú crees que ya demasiado nos ha costado, otros sostienen que nos ha costado prácticamente dos refinerías como la que tiene Chile. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Te voy a hablar del caso de Aeroperú. Todo el mundo decía lo mismo, y todo el mundo, después de nuestra gestión para poder vender Aeroperú, empezaron a hacerle campaña negativa, le restringieron todos los presupuestos, empezaron a hablar mal de la empresa y le hicieron motivo de que se hablara, hay que venderla. Lo mismo está pasando con Petroperú. Hay que vender Petroperú porque Petroperú es esto, ya nos ha costado demasiado dinero. Sí, pero cuando Petroperú quiere hacer desarrollo e investigación de pozos, eso se lo dan a compañías extranjeras, no se lo dan a Petroperú. No vaya a ser, y lo advierto en tu programa, que ahora quieren
vender Petroperú. Le recortaron el presupuesto, no pudo tener fondos para hacer ciertas cosas que quería la administración, no la dejaron hacer otras, que lo pidió el directorio, y ahora dicen hay que vender Petroperú. ¿Y qué sucede si mañana le dicen, oye, y cuando nos autoricen a hablar de todo el negocio de gas que se ha descubierto en Tumbes, desde Tumbes hasta el Golfo de Guayaquil, y cuando nos autoricen a hablar de todas esas venas de petróleo que se han encontrado, ¿quién las va a explotar? Los nuevos dueños de Petroperú, que ya se quedaron con la refinería de Talar a precio de feria, igual que hicieron con Aeroperú. ¿Estamos hablando de ese mismo juego? Porque si estamos hablando de ese mismo juego ya estamos bastante grandecitos para que nos sigan robando el Perú. Entonces, acá hay muchas cosas. En la minería hemos encontrado otras tantas cosas, de los señores de Strata con los señores de MMIG de China que explotan las bambas. Sí. Los señores de Strata tomaron la concesión de MMIG de China en la época del gobierno de García en 178 millones de soles. Se comprometieron a hacer un mineroducto, se comprometieron a hacer X kilómetros de carretera, muy bien. Termina el segundo gobierno de García, aparece el gobierno de Ollanta, y no sale a la palestra los señores de Strata de Suiza que habían comprado la concesión. Sale MMIG de China. De China, así ¿Ok? es, sí. Bien. Bienvenida a la inversión, pero hay que controlarla, pues. Así es. Los señores MMIG de China no hacen mineroducto, no hacen carreteras, siguen usando camiones, 200 y pico de camiones que no estaban encapsulados, por tanto la polución de las llantas levantaba el polvo, caía sobre terrenos agrícolas, la parte de encima, como no estaba encapsulado el camión, la parte de encima con el viento, y caía también en los terrenos agrícolas. Empezó a salir costras en la piel a la gente, hubo la queja, llamaron a los señores MMG de China y le dijeron, oye, ¿ustedes se comprometieron a esto? No, un momentito, nosotros nunca hablamos de mineroducto, ni de carreteras, ni nada de esas cosas, eso fue Strata de Suiza. ¿Y ustedes cómo aparecieron acá? Es que nosotros les compramos a los señores de Suiza en 7.750 millones de dólares su concesión. La misma que ellos pagaron acá, 178 millones de soles. No vimos ni los impuestos, ¿Cuántas estratas nos habrán hecho en el pasado gobiernos que ni siquiera nos hemos dado cuenta? Basta de esa historia. El Perú es riquísimo, pero esa riqueza del Perú tiene que ir en favor de los peruanos. No tiene que ir en favor de terceros, que se beneficien está bien, pero principalmente los peruanos, porque es nuestro país, nuestra riqueza. Muy bien, efectivamente. Qué interesante, estimado colega. Muy bien los datos que nos va dando el doctor Carlos Morales Andrade, que justamente ya has tocado un tema que tiene que ver con el sector minero, y en esta oportunidad vamos a tocar el tema, el juicio del oro de Perú en Estados Unidos. Un tema que tiene que ver obviamente con los años que se vienen denunciando, digamos, la forma como es que el Perú pierde sus recursos a nivel internacional y sin embargo pareciera que hay una desidia deliberada para no recuperar y no iniciar ninguna acción legal. ¿Qué nos puedes comentar, estimado Carlos, con respecto a este gran megajuicio del oro? Mira, hace pocos días atrás sale en las redes un comentario internacional que dice que el 44% del oro ilegal que se mueve en América del Sur es de Perú. 44%. 44% del oro ilegal que se mueve en América del Sur. Estamos hablando de toneladas. Sí, ¿Ok? Sí. Muy bien. La pregunta viene ahora, señores, ¿por qué el Perú, desde Pedro Pablo Kuczynski, que fue comunicado, la aduana norteamericana detectó operaciones irregulares, el Homeland Security, el FBI y la DEA hicieron escuchas y seguimientos a las personas que ellos pensaban que estaban involucradas en esas operaciones ilegales, y la aduana norteamericana pide que la Fiscalía de Estados Unidos haga una acusación por conspiración criminal contra la economía de los Estados Unidos por todo ese oro que estaba entrando al país. Ese oro que estaba entrando al país, una primera detectada que pegó la aduana, 90.000, escúchame bien, 90.000 kilos de oro de Perú. Esa es una si tú haces el cálculo en onzas a la fecha, más de 7.000 millones de dólares, que creo que los necesitamos para hacer muchas obras para nuestra gente. Muy bien, se le comunicó de todo esto al señor Kuczynski.
se le pidió que el Perú se apersonara. Si te enseñara yo la documentación que con Jaime Gálvez, la persona que conoce perfectamente de este tema, que ha estado metido mucho tiempo en oro, así de documentación enviada a los congresistas, a los ministros, a las fiscalías diferentes, a los presidentes de turno, a los vicepresidentes, nadie hizo nada, señores, nada. Y ahí están todavía esperando, ya han pasado 7 años, el gobierno americano, la Corte Federal de Estados Unidos y el juez está esperando que el Perú se apersone a ese proceso. Y el Perú hasta el día de hoy no se apersona. La pregunta es, ¿a quién protegen? ¿A quién protegen en contra de nosotros los peruanos, de nuestra gente humilde, de nuestra gente pobre, que necesita ese tipo de dinero para poder hacer las obras, las pistas, las carreteras, los puentes, el alcantarillado, todo lo que necesitamos en el país? Eso es lo frustrante. Y siguen las cosas normales y seguimos hablando de Rolex, seguimos hablando de pulseras, seguimos hablando de que este quiere ser presidente y este también. Oigan, esto tiene que terminar, porque me temo que va a terminar muy mal, porque hay gente en el sur, hay gente en la selva, hay gente en el norte que ya no tienen nada que perder. Y les hemos quitado tanto que les hemos quitado hasta el miedo, escúchenme bien. Esa gente ya no tiene nada que perder y están sus hijos en la misma posición. No tenemos un buen sistema de educación, no tenemos un buen sistema de salud, no tenemos un buen sistema de seguridad total. Ya casi en Lima, sigue hablándose la gente en Lima, los políticos se hacen sus clubes, se hacen sus postas médicas, se suben sus sueldos, declaran sus elecciones nuevamente parlamentarias, se pueden reelegir y no pasa nada. Y no pasa nada en el país. Muy interesante, digamos, los comentarios que nos hace el doctor Carlos Morales Andrade. Efectivamente, y aquí estamos pues dirigiéndonos a todos los profesionales, economistas y las diversas profesiones que nos ven y nos siguen en nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Instagram, que también por favor conéctese y también comente estos tipos de situaciones que nos está narrando muy bien el doctor Carlos Morales. Efectivamente, miren, actualmente tenemos pues en el Perú, y ahí quisiera que nos des tu visión, porque ¿qué le pasa al Perú? ¿Qué es lo que pasa a la fuerza? Efectivamente, las encuestas dicen que el 95% está revelado, no quiere saber nada con el Congreso y no quiere saber nada con el gobierno, pero ¿qué nos falta para poder generar un cambio, digamos, importante a favor de los peruanos? Tú que estás más o menos preocupado muchos años por el tema, digamos, público y del Perú, ¿qué nos puedes tú sugerir aquí a todos los profesionales que nos están escuchando día a día? Mira, para nuestra gente, para nuestros niños, que algunos le llaman el futuro del Perú, y ellos ya no son el futuro del Perú, ya son el presente del Perú. A ellos tenemos que darle full educación. ¿Sabes por qué? Porque hoy día ellos no votan. Pero ¿por qué tenemos que darle full educación y cultura? Porque un pueblo educado, un pueblo culto, no vota por autoridades corruptas. Métanse eso en la cabeza. Esa es la piedra angular de todo este juego. Y a estos señores que corrompen, que todos los días cometen actos de corrupción, lo hacen por una sencilla razón. En el Perú no existe un castigo real. En el Perú, un general que delinque no es destituido públicamente a vista y paciencia de todos y se le arranchan los galones como en Estados Unidos, que es un país totalmente libre, que es un país democrático. Por supuesto, totalmente democrático, ¿no es cierto? En el Perú, los ministros que roban, los expresidentes que roban, no es casualidad que tengamos 7 presidentes y no podamos decir, desde el presidente Belaúnde a la fecha, no podemos decir que hubo uno honorable. No es casualidad que tengamos 26 gobernadores regionales y que 22 estén presos o fugados. ¿Qué pasa en el momento que elegimos? ¿No nos damos cuenta de qué son o quiénes son? ¿No los investigamos? ¿No vemos sus planes de gobierno? ¿Qué pasa con los congresos? 3 congresos, congresos vacadores, congresos opositores, congresos que una vez que llegan a la posición de congresistas se olvidan que tú y yo los elegimos y se dedican a dar leyes que tú y yo no aprobaríamos. Se sacan sus propios sistemas de jubilación, se sacan sus postas médicas, se sacan sus clubes de playa. ¿Y nosotros qué? El peruano de a pie, ¿qué? Por el peruano de a pie hay que ver, porque es ahí donde están los 33 millones de peruanos. Efectivamente. No en los 130 señores que les hemos dicho no a la bicameralidad y el Congreso, y se lo hicimos en referéndum, cuidado. Y el Congreso agarra y dice sí a la bicameralidad.
y pone 130 más 60 senadores. Ah, genial. Pero tú lees la letra chica de ese dispositivo que han sacado y dice que por cada 160 y pico mil peruanos debe haber un congresista. Si yo saco la relación, estamos hablando de 264 congresistas. ¿Quién va a pagar el sueldo de esos señores? ¿Por qué nos mientan y por qué nos dejamos mentir? Porque no hay castigo. Esos mienten, esos engañan, esos roban porque no hay castigo. Hay que modificar el artículo 140 de la Constitución y verán ustedes cómo cambian las cosas. Efectivamente. Ya, finalmente, ya para despedirnos, estimado Carlos, quisiéramos, digamos, tus reflexiones finales para poder ver, considerando, mire, que hemos tenido grandes investigadores como ha sido Alfonso Quirós, que narró justamente todos estos problemas estructurales que vienen de la corrupción en Perú desde la época de la independencia. Así es. ¿No? Y que una de las medidas que planteó Simón Bolívar fue justamente que la primera medida, ¿no?, es pena de muerte al peruano que robara un sol. Así estaba aprobado el primer decreto que aprobó Bolívar. Pero aquí en nuestro país, ¿qué podrías tú, a partir de tu vasta experiencia y tu viajes internacionales? Porque yo sé que estás en varios países del mundo y sabes lo que son los sistemas democráticos, los sistemas también de economía planificada. Que la educación has dicho, pero también es un tema de valores, es un tema de principios, es un tema, porque educación hay y se ha ampliado, hay colegios privados, públicos, y muchos inaccesibles, o otros son de calidades no digamos tan aceptables. Pero ¿qué nos podrías tú comentar finalmente? Yo conversaba con muchos economistas, con muchos políticos en el exterior, y me dicen, mira, tu país es riquísimo en todo, tienes todo tipo de recursos, menciona el metal que quieras, menciona el químico que quieras, menciona la planta agrícola que quieras, menciona el mineral que quieras, menciona lo que tú desees, tu país lo tiene. Tienes todo lo que sea climas, tienes todo lo que sea comidas, tienes todo lo que tú... Pero tú tienes un recurso que te falta, tu recurso humano político, porque el recurso humano pueblo lo tenemos, gracias a Dios, un pueblo que se sacrifica, un pueblo que trabaja más de 14 horas para llevar pan a su mesa. Ese lo tenemos. Lo que no tenemos es el recurso humano político, y lo hemos visto a través de todos estos años. El Perú tiene para hacer muchísimas más cosas. Estos señores, cuando llegan al gobierno, se creen dueños del país y no lo permiten. Y a ustedes, jóvenes, a ustedes, peruanos, les quiero decir algo. Nuestro propósito es devolverle al Perú su dignidad, devolverle al Perú sus sueños y devolverle al Perú ese orgullo que nuestros abuelos nos decían, el orgullo de ser peruano. Ese es el propósito principal, porque la riqueza la tenemos y esa riqueza vamos a ponerla al servicio del Perú. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Hemos estado con el doctor Carlos Morales Andrade, que nos ha compartido justamente un tema tan importante para todos ustedes, colegas, todos nosotros, que nos ha ilustrado de manera, digamos, excelente. Muchísimas gracias, doctor Gracias Carlos. a ti por la entrevista. Y estimados colegas, ya regresamos en unos momentos.